Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 39 de las palabras clave. La, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Bueno, ante todo, repetimos lo que dijimos en el capítulo anterior, estamos relativamente contentos o muy contentos, depende de las expectativas, de haber llegado a las 500 horas de reproducción de estos videitos y de haber llegado a los 200 suscriptores. Eso estamos contentos. Aunque, como somos ambiciosos, necesitamos más visualizaciones y más suscriptores, que es a lo que aspiramos, pero de todos modos, nuestra alegría limitada o contenida se debe a que es notable que se hayan tomado la molestia de escuchar y ver 500 horas de invitación a la lectura. Eso es notable. Invitamos a todos los que vean que pongan sus comentarios, posteen sugerencias, lo que se les ocurra. En algún caso serán tenidos en cuenta, en otros no, obviamente. Pero bueno, es interesante que abunden los comentarios. Porque, digamos, si bien la lectura es una actividad eminentemente creativa, es lo que hace que un texto cobre vida, también la discusión sobre la literatura, sobre la creación literaria, sobre los textos, fueran del género que fueran, contribuyen al desarrollo de esa creación, ¿no? La creación se multiplica a partir del comentario, el debate, las sugerencias y demás. Podría decir etcétera, 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 pero es un lugar común que no voy a utilizar, a pesar de que lo haya utilizado. Bueno, hoy vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con Oscar Wilde y con Honoré de Balzac o con Honorato de Balzac. Es decir, tomar dos libros de dos autores diferentes, pero en este caso son contemporáneos y se conocieron entre ellos, ¿sí? Y más porque este año se celebran 100 años de la primera edición de uno de estos dos textos. Y creo que el año que viene del otro texto, 100 años de la publicación. Vamos a hablar de un autor que ya hablamos, que es Ernest Hemingway, y de su amigo temporal, Francis Scott Fitzgerald. ¿Por qué digo amigos temporales? Los biógrafos de Hemingway dicen que las amistades de Hemingway, teniendo en cuenta su carácter, duraban más o menos 5 años. En 5 años esas amistades o se marchitaban o directamente se producía una ruptura violenta y el vínculo se rompía. Los dos libros sobre los cuales vamos a hablar son, por un lado, de Francis Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, y de Ernest Hemingway, Fiesta, que tiene dos títulos, The Sun Also Rises, o sea, algo así como El Sol todavía se eleva o todavía sale, y El Gran Gatsby, que es mucho más fácil de traducir porque Gatsby es el personaje principal de la narración. Ahora bien, nosotros sabemos que no solamente fueron contemporáneos, sino que fueron más o menos coetáneos, ¿sí? Los dos nacieron en los últimos 4 años del siglo XIX y en el caso de Scott Fitzgerald murió tempranamente porque había nacido en 1896 y falleció en 1940. En el caso de Hemingway, si mal no recuerdo, había nacido en 1899 y se suicida en 1961. Podemos cotejar notas que las tenemos por acá para ser más exactos, pero no lo vamos a hacer, es más o menos eso. Bueno, ahora bien, nosotros hablamos de Hemingway, que empezó siendo, digamos, un periodista de periódicos locales
de no mucha relevancia en Estados Unidos, participó breve tiempo como chofer de ambulancias voluntario en la Primera Guerra Mundial en el ejército italiano, y después va a desarrollar su carrera literaria. Empieza con los cuentos hasta que, bueno, en realidad esta aparece como la primera novela de Hemingway Fiesta. En realidad la primera novela es una novela paródica que es Torrents of Springs, algo así como Los torrentes de la primavera, Los manantiales de la primavera. Y después va a ser, obviamente, el escritor que nosotros conocemos con la novela Después de Fiesta. Viene Farewell to Arms, o sea, Adiós a las armas. Y después, obviamente, va a aparecer Por quien doblan las campanas y La trascendencia de Hollywood y demás. En el caso de Scott Fitzgerald, digamos que tuvo su momento de fama, pero no lo disfrutó porque murió muy tempranamente y tuvo una vida bastante compleja. Scott Fitzgerald había nacido en 1896. Nació en una familia católica de clase media, pero con ese sentido aspiracional. Digamos, fue un brillante estudiante, tanto en su nivel primario como secundario. No llegó a participar de la Primera Guerra Mundial porque la guerra terminó antes de que lo enviaran al frente, pero siempre tuvo esa idea de ascenso social, esa idea de completar el American Way o the American Dream, o sea, el ascenso social a través del trabajo, o digamos, era una cuestión bastante compleja, porque el trabajo de escritor en general, en esa época, estamos hablando de la década del 10, no era, digamos, no aseguraba el ascenso social o adquirir un estatus más elevado, ¿sí? Lo que hay sí es, si nosotros leemos algunos apuntes biográficos y autobiográficos de Scott Fitzgerald, sí tenía esa idea del ascenso social, de vivir una vida, digamos, entre los sectores dominantes. Esto, y se da en un contexto histórico que muchos autores hablan de la era del jazz, otros hablan de los Roaring Twenties, otros dicen los años locos. El momento histórico de Estados Unidos al cabo de la Primera Guerra Mundial es el momento del gran crecimiento económico. Estados Unidos se aísla de Europa después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la idea del presidente Wilson fracasa. Estados Unidos no va a formar parte de la Sociedad de las Naciones, tiende a hacerse aislacionista, y por otra parte se da una sucesión después de Wilson, que era un presidente que creía en la intervención del Estado en la economía, pero esto pasa cuando se termina la guerra, o sea, la economía de guerra desaparece, y van a surgir un montón de presidentes, fundamentalmente lo que hoy diríamos derecha, hiperliberales, o sea que apartan al Estado de toda intervención económica, y después eso va a dar lugar a la crisis del 29. La idea de una economía creciente por un lado, en la economía real creciente, de hecho es la época de el auge de, por ejemplo, la producción automovilística, del tendido de infraestructura como puentes, autopistas, rutas para que circule esos autos que empiezan a ser consumidos masivamente. O sea, hay una cultura del automóvil que se desarrolla en Estados Unidos en la década del 20 a partir del famoso modelo T diseñado por el señor Henry Ford, ¿sí? O sea que, por un lado, hay un crecimiento de la economía real en un marco aislacionista respecto del mundo, y por otro lado hay un crecimiento impresionante de la economía especulativa que va a dar origen a la crisis de Wall Street en octubre de 1929. O sea, en teoría es una sociedad que crece, que se expande y que permite el ascenso económico. Ojo a estos aspectos, porque el ascenso económico no implica necesariamente o por lógica el ascenso social, ¿sí? Porque hay, digamos, estatus bastante rígidos
y que permanecen y al que es muy difícil acceder aun cuando se haya tenido éxito económico. Digo, atento a esto porque de esto habla la tesis de Gran Gatsby. Scott Fitzgerald después va a marchar a París, ¿sí? Y ahí conoce a Ernest Hemingway. Y Hemingway, antes de publicar Fiesta, puede ser que hubiera escrito algo, lee El Gran Gatsby. Y nosotros ya lo habíamos citado antes, pero vamos a leer a Hemingway hablando de lo que él piensa del Gran Gatsby. Dice, esto es de este librito, ¿no? París era una fiesta. 1 o 2 días más tarde trajo Scott su libro. Tenía una sobrecubierta chillona y recuerdo que me avergonzaron la vulgaridad, el mal gusto y el bajo reclamo de aquella presentación. Parecía la sobrecubierta para un mal libro de science fiction. Scott me dijo que no me fijara en la sobrecubierta, que el motivo del dibujo era un anuncio que había junto a una carretera en Long Island y que tenía importancia en el relato. Dijo que al principio le gustó aquella sobrecubierta, pero que luego dejó de gustarle. Yo la retiré para leer el libro. Cuando terminé de leerlo, comprendí que hiciera Scott lo que hiciera, por muy mal que se portara, yo tenía que considerar que era como una enfermedad y ayudarle en todo lo que pudiera y procurar ser buen amigo. Scott tenía muchísimos buenísimos amigos más que nadie que yo conociera, pero me alisté como uno más, tanto si podía serle útil como si no. Si era capaz de escribir un libro tan bueno como The Great Gatsby, no cabía duda de que sería capaz de escribir otro todavía mejor. Más allá de las consideraciones que hace Hemingway, es evidente que este libro, El Gran Gatsby, le había parecido un gran libro. Y es el libro que más se conoce de Francis Scott Fitzgerald. De hecho, creo que tiene al menos 2 versiones cinematográficas. La última protagonizada por el personaje del Gran Gatsby lo hace, si mal no recuerdo, Leonardo DiCaprio. Hay una versión anterior y creo que en esa versión anterior el personaje del Gran Gatsby lo hace, si mal no recuerdo, Robert Redford, que debe ser de los 70s, ¿sí? Pues es un tema que vuelve, el tema del Gran Gatsby. Y, digamos, más allá de El Gran Gatsby, obviamente Scott Fitzgerald tiene otras obras publicadas, como por ejemplo A este lado del paraíso, que es bastante conocida, pero la otra, Tender is the Night, Suave es la noche también, El extraño caso de Benjamin Button, que también hay una película, o Sueños de invierno. En general, toda la vida, Scott Fitzgerald, en el sentido de ser una persona fundamentalmente que quería lograr un éxito económico para ascender socialmente, de hecho, hasta sus relaciones románticas se daban en ese marco, trabajó mucho, escribió mucho, e inclusive era una discusión con Hemingway, escribía mucho para publicaciones, y entonces, bueno, eso le llevaba tiempo que no dedicaba a sus novelas. Digamos que Scott Fitzgerald, en las discusiones le decía, mira, cuando Hemingway le dice, escribí con tu propia voz, no te prostituyas para escribir en Collier's o en alguna otra publicación de la época. Scott Fitzgerald le decía, no, yo primero lo escribo con mi propia voz, pero después sé los trucos para que sea vendible y publicable en las revistas. Una cosa que, digamos, a todos los creadores literarios los va a afectar, digamos, la idea de que su producción artística se transforma en una mercancía y poder vivir de esa mercancía vendible. Obviamente nosotros ya vimos que le pasó a Balzac o le pasaba a Dostoyevsky y demás. Por ahí los que zafaban eran los que ya tenían dinero de antes, como por ejemplo Tolstoy, que no dependía de los ingresos que les daba la venta de su creación literaria. Pero hay una tensión permanente en eso. Bueno, bien. Fueron amigos un tiempo Hemingway con Francis Scott Fitzgerald. Esto se da en París de 1920, donde aparecen mencionados, por ejemplo, en París en una fiesta, Gertrude Stein o el mismo Joyce o Ezra Pound o T.
T.S. Eliot, Thomas Eliot también, que andaban dando vueltas entre otros autores, o aparece Picasso, o Chirico, y demás. ¿Qué es lo que nosotros, no sé si lo dijimos antes, es lo que evoca Woody Allen en Medianoche en París, donde aparecen todos esos personajes? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de El Gran Gatsby. El Gran Gatsby cuenta una historia misteriosa, porque hasta se le puede decir que tiene un rasgo policial, Gatsby aparece como un potentado, y en esos años locos, Roaring Twenties, lo que dijimos antes, de gran crecimiento económico, es una persona que intenta demostrar su poder económico a través de la organización de fiestas que son impresionantes, que incluyen orquestas numerosísimas, un montón de invitados. La casa de Gatsby se convierte en el centro de atención de la High Society o alta sociedad de Nueva York. Allí concurren bailarinas, directores de cine, productores y demás. Y ahí ya genera Scott Fitzgerald brillantemente un misterio. Un misterio porque no se sabe quién es Gatsby. O más, los que vienen están invitados porque fueron invitados por otros invitados y demás, y entonces todos concurren porque aparte de champán hay la mejor comida, los mejores licores. O sea, es una idea de que Gatsby, al que casi nadie conoce, organiza fiestas orgiásticas y bueno, dispone de una mansión impresionante con jardines, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es que está escrito en primera persona. Sí, en primera persona por un individuo bastante aislado, bastante cínico, que ha viajado desde el interior de Estados Unidos a Nueva York para transformarse en un operador de bolsa y ascender socialmente. Y él es el vecino, que vive en la casa de al lado, que es una casa modesta frente al palacio de el Gran Gatsby. Y a medida que lo va conociendo al Gran Gatsby, ¿sí? Este narrador, ¿sí? Va descubriendo que todo lo que hace el Gran Gatsby es una idea muy, 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 muy romántica, mostrarle el ascenso social a una mujer a la que ha dejado de ver hace un tiempo y que sabe que se ha casado y a la que quiere recuperar, que es su gran amor. Y a partir de la narración se va viendo cómo este Gran Gatsby tiene un pasado humilde, ¿sí? Un pasado humilde, y muchos empiezan a sospechar de dónde apareció este personaje que tiene tanto poder económico, que es capaz de gastar tanto dinero en estas fiestas, como dije antes, orgiásticas, que nadie conoce y por qué lo hace. Entonces sobre los orígenes de la fortuna de Gatsby eh, empiezan a aparecer rumores de que, bueno, narcotráfico, contrabandista, asociado a la mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después va a haber, no vamos a contar el argumento, una aproximación romántica a esa mujer que Gatsby ha perdido, a que quiere rescatar y a que quiere mostrarle que realmente es poderosa. O sea, el misterio se empieza a develar. Pero ahí hay otra cuestión que plantea Scott Fitzgerald en el Gran Gatsby, que es la idea de cuáles son los comportamientos sociales de los sectores pudientes que no se han formado desde abajo, digamos, sino que forman parte del establishment, las familias ricas norteamericanas establecidas, y cuáles son sus prioridades y cuáles son sus elecciones y cuáles son sus valores. Ahí hay un cuestionamiento importante que hace Scott Fitzgerald a lo largo de toda la novela sobre eso. Y lo que dije antes, que no basta con el ascenso social económico para lograr un estatus definitivo en la High Society, en la alta sociedad norteamericana, sino que es imprescindible también digamos, ser un descendiente. O sea, hay una tradición bastante conservadora. O sea,
no cualquiera, es un advenedizo el que obtiene el éxito económico, y hay otros frenos que no tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con las costumbres, la tradición, dónde fueron educados, de qué familias descienden, qué posición social tuvieron sus antepasados. O sea, hay una trama que se cierra frente al que quiere ascender socialmente solamente por el éxito económico. El Gran Gatsby es una gran novela que cuenta una historia que no es demasiado compleja, pero la cuenta con maestría. Desde ya está hecha la invitación a que lean El Gran Gatsby. Si quieren, vean las películas, siempre digo lo mismo, pero bueno, la verdadera creación de los que somos lectores para nosotros está en leer, no en ver. ¿Sí? Y la otra novela que vamos a comentar la escribió Hemingway después de haber leído El Gran Gatsby, o la publicó después, por lo menos, que es esta. Sí, Fiesta, o The Sun Also Rises. Y acá hay algo llamativo. En general, la figura que se tiene de Hemingway es la figura de un tipo machista, un tipo, digamos, que la cuestión sexual siempre así, muy varonil, inclusive hasta en su aspecto. Y lo que llama la atención de Fiesta es que el protagonista, que cuenta en primera persona, es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que ha tenido una sola herida importante, y que esa sola herida importante es determinante para el resto de su vida. Esa herida que ha tenido en la Primera Guerra Mundial lo ha dejado impotente, ¿sí? Incapaz de realizar el acto sexual, y nosotros lo vamos descubriendo a partir de la narración, ¿sí? Aparte de un personaje maravilloso que está narrado en primera persona, pero este muchacho joven que trabaja como un periodista en París sufre de una impotencia permanente por una herida recibida en la Primera Guerra Mundial, pero a su vez sigue enamorado de uno de los personajes más maravillosos femeninos que desarrolló Hemingway, que es Brett. Los dos siguen enamorados, pero saben que su amor nunca se puede concretar. Y esa tensión recorre toda la narrativa, ¿sí? Y al mismo tiempo ese personaje maravilloso y frustrado que es Brett, que está enamorada de él, el narrador, busca constantemente aventuras amorosas. Entonces, digamos que alguno puede decir, entonces Brett es una mujer promiscua. En ese sentido puede ser, pero es una mujer atormentada, ¿sí? O sea, detrás de esa idea de fiesta, engañoso título, ¿sí? Que le puso Hemingway, hay una tragedia. Y es la tragedia de los jóvenes, pero no solamente hombres, sino también mujeres que han vivido la Primera Guerra Mundial y que tienen que seguir viviendo con las consecuencias de eso, de una sociedad que está desordenada, de una sociedad que los ha utilizado, es una sociedad que los integra parcialmente porque el dolor no puede ser resuelto, una sociedad que aparentemente funciona, la idea del festejo permanente. Pero hay otra cuestión: casi todos los personajes de Fiesta son grandes bebedores, por no decir que directamente son alcohólicos, ¿sí? Hay una idea de una sociedad que supuestamente ha superado la guerra, pero las consecuencias de la guerra están en los personajes, en las personas que han sobrevivido a esa guerra y la forma en que tienen que sobrellevar lo real después de esa tremenda tragedia que había sido la Primera Guerra Mundial. Las dos son muy buenas novelas, son novelas breves, tanto El Gran Gatsby como Fiesta. Hay una idea en Fiesta hay esa idea de que a pesar de todo lo que hemos sufrido todavía podemos gozar, pero también hay algo raro ahí que también tenía Hemingway y que formaba parte de él. El personaje narrador es un apasionado por las corridas de toros, ¿sí? La violencia
que se genera en la corrida de toros. Es un admirador de toreros, eso es lo que lo tuvo Hemingway. Hay un libro ensayístico que escribió que es terrible sobre las corridas de toros, que se llama Muerte en la tarde, que es una crónica periodística, pero es un libro de Hemingway. Y entonces ahí hay, en cierta forma, uno podría pensar que ese gusto por la violencia que traen las corridas de toros y disfrutar, e inclusive, bueno, en Muerte en la tarde, Hemingway llega a decir que las corridas de toros se degradaron cuando los caballos de los que van a picar les pusieron defensa, entonces no podían ser destripados por los toros, ¿no? Una cosa terrible. Pero probablemente tiene que ver con la violencia que, digamos, los resultados de la violencia y de la barbarie que generó la Primera Guerra Mundial en esa generación que Gertrude Stein decía generación perdida. Dos grandes libros entonces para leer, que yo recomiendo, y El Gran Gatsby y Fiesta o The Sun Also Rises, o Rises, The Sun Also Rises. O sea, los invito a leerlo y a disfrutarlo. Bueno, buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.